Hola a todos, soy Rachel, del equipo de producto de Limble. Hoy vamos a hablar sobre cómo configurar MPs. Los MP le permiten eliminar las conjeturas y el papeleo del mantenimiento de sus activos. Una vez que haya creado una plantilla MP, la tarea se rellenará según el programa que haya elegido con las instrucciones que haya creado. Con los MPs podrá mantenerlos activos en las mejores condiciones posibles, minimizar los tiempos de inactividad imprevistos y ahorrar tiempo y dinero. Empecemos. En primer lugar, vaya a la página de MPs, seleccione el icono de ubicaciones en el menú de navegación y amplíe la lista de opciones con el icono de signo de intercalación y, a continuación, haga clic en MPs. En la página de Administrar MPs, seleccione Nueva plantilla PM. En la nueva ventana, cree un nombre para su plantilla MP. Le recomendamos que utilice un nombre descriptivo para que pueda identificar la tarea que debe completarse y qué activo está asociado a la tarea. Yo llamaré a la mía IBAC Quarterly Inspection. A continuación, tendrá que elegir la plantilla que desea crear. Si ya tiene una plantilla MP que desea utilizar para crear otra, puede seleccionar Copiar de una plantilla existente. De lo contrario, asegúrese de que está seleccionada la plantilla en blanco. Una vez que haya nombrado su plantilla, haga clic en Crear. Ahora que la plantilla está creada, podemos asignar un activo y crear la instrucción. Antes de añadir instrucciones, querrá asignar un activo a la plantilla MP. Vincular el activo le permite realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y cualquier trabajo asociado en el activo. No recomendamos asignar más de un activo a un MP. Si se asocian varios activos a un único MP, cada tarea deberá completarse antes de que pueda generarse el siguiente lote de MP, lo que podría provocar un cuello de botella o un retraso en su mantenimiento rutinario. Para asociar un activo a un MP, busque la columna de activos y haga clic en el botón Más. A continuación, seleccione su activo. En este ejemplo, voy a elegir HVAC Unit 3. Seleccione Seleccionar. A partir de aquí, su plantilla MP estará lista para personalizar. Para añadir instrucciones y personalizar su plantilla MP, ahora haga clic en el nombre de la MP para abrir la ventana Editar plantilla de MP. Rellene la descripción de la tarea con algo breve, pero lo suficientemente descriptivo como para que el técnico sepa qué esperar. En este ejemplo voy a decir realizar la inspección trimestral y sustituir el filtro. Ahora querrá añadir las instrucciones. Las instrucciones son los pasos o acciones necesarias para que el técnico complete el MP. Para este ejemplo, queremos que el técnico inspeccione la unidad de tratamiento de aire, compruebe el termostato y sustituya el filtro. Para empezar, haga clic en Agregar instrucción. Hay varios tipos de instrucciones básicas y avanzadas para elegir. No los cubriremos todos hoy, pero pase el mouse sobre cada tipo de instrucción para ver su función. Para la primera instrucción, seleccionaré la instrucción checkbox haciendo clic en ella y luego en Seleccionar. El tipo de casilla es uno de los más utilizados y hace exactamente lo que parece. El usuario hará clic en la casilla para comprobar que la instrucción está hecha. Una vez que se genera, podemos cambiar las instrucciones en el cuadro de texto. En este ejemplo, escribiré Inspeccionar unidad de tratamiento de aire. También puede añadir subinstrucciones a una instrucción. Esto le permite añadir instrucciones adicionales e incluso crear instrucciones condicionales basadas en el trabajo que se realiza. Por ejemplo, un técnico puede necesitar lubricar los rodamientos del ventilador en algunos casos, pero no en todos. Para este ejemplo, voy a añadir una subinstrucción para comprobar y limpiar la bandeja de drenaje de condensado. Para ello, voy a hacer clic en el botón más debajo de mi instrucción y repetir el mismo proceso. A continuación, voy a añadir la instrucción para comprobar el termostato. La llamaré Comprobar termostato y añadiré subinstrucciones. Esta vez seleccionaré el tipo de número. Voy a hacer que el texto introduzca la temperatura. Luego, queremos cambiar el filtro. Voy a añadir una instrucción casilla de verificación final y hacer que el texto Cambiar filtro. Previsualizar nuestras instrucciones haciendo clic en el botón Avance para ver lo que este MP se verá. Una vez que estoy listo para volver a construir mi MP, voy a hacer clic en Construir la tarea. Ahora hablemos de asociar piezas a un MP. En la pantalla Editar plantilla de MP, seleccione Agregar pieza. En la nueva ventana, seleccione la pieza. En este ejemplo, tenemos que seleccionar el filtro. En el cuadro de texto, introduzca el número de piezas que utilizará para el MP. En este ejemplo, prevemos que solo se necesitará un filtro. Esto puede cambiarlo el usuario cuando complete la tarea. Si al final necesitan utilizar más o menos piezas, pueden introducir la cantidad real utilizada.
Una vez que haya configurado las instrucciones y las piezas, deberá configurar un horario. Un horario indica a Limble con qué frecuencia y cuándo debe generar un MP. Vaya a la columna de horarios y haga clic en el icono del calendario. Hay opciones de recurrencia disponibles. Para este ejemplo, ya que el MP es para una inspección trimestral, voy a seleccionar mensual como mi recurrencia. A partir de aquí, puedo elegir un día de la semana o una ocurrencia numérica. En este caso, voy a elegir la opción de día de la semana. Y de nuevo, ya que se trata de una inspección trimestral, voy a elegir repetir esto cada 3 meses, el primer lunes del mes. Así que mi MP se generará para que ocurra el primer lunes de cada 3 meses. A continuación, elija una fecha de inicio deseada. Busque el selector de fecha junto a Comienza y seleccione una fecha de inicio. Si desea que su MP termine, haga clic en el selector de fecha junto a Termina en y seleccione una fecha de finalización. En este ejemplo no necesitamos ninguna. Haga clic en Guardar. La última parte consiste en asignar un usuario o equipo a la tarea. Las asignaciones le ahorran la molestia de asignar la tarea cada vez que se genera. Vaya a la columna Asignada a y haga clic en No asignada. En la nueva ventana, seleccione el equipo o usuario que desee asignar a la tarea. Seleccionar un equipo es útil si más de una persona puede o debe ser necesaria para realizar la tarea. Al hacerlo, se asignará la MP a todas las personas del equipo. En este ejemplo, asignaré esta tarea al turno de tarde y haré clic en Seleccionar para guardar los cambios. Y ya está. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede visitar nuestro centro de ayuda en cualquier momento para obtener mucha información, ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte o hablar con su CSM de Limble para obtener más información.